Bienvenidos a un vídeo más. Soy su anfitrión favorito y hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, el drama, el romance y, por supuesto, los chismes. Hoy vamos a desentrañar lo que Kerem Bürsin reveló sobre Hande Erçel, específicamente en una boda. Y no es cualquier boda. Es una boda que nos dejó a todos boquiabiertos, y las revelaciones de Kerem, las revelaciones, son algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Así que si eres fan de Love is in the Air, si te apasiona el mundo del entretenimiento turco, si te encantan las historias de amor y desamor, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de emociones, secretos y detalles jugosos que los van a dejar con la boca abierta. Antes de que nos adentremos en el chisme jugoso, una pequeña petición. Si eres nuevo por aquí, o incluso si ya eres parte de esta comunidad increíble, suscríbete al canal. Dale a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así estarás al tanto de todo el chisme, las novedades y las sorpresas que tenemos preparadas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia. La boda en cuestión. ¡Ay, esa boda! Fue un evento que sacudió los cimientos de la farándula turca. No solo por la pareja que se unió en matrimonio, sino también por la lista de invitados, estrellas de cine, televisión, modelos, un verdadero desfile de celebridades. Y entre ellos Kerem Bürsin. Y claro, la pregunta del millón, ¿estaba Hande Erçel también? Y si estaba, ¿qué pasó? Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos Love is in the Air. La serie que nos enamoró a todos, la que nos hizo suspirar, la que nos hizo creer en el amor verdadero, y que también fue el caldo de cultivo de una de las relaciones más comentadas y queridas del mundo del espectáculo, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Eda y Serkan, o mejor dicho, Hande y Kerem. La química en pantalla era innegable. Las miradas, las sonrisas, los roces. Todo era palpable. Y esa magia traspasó la pantalla. Pronto, los rumores de un romance real comenzaron a circular. Fotografías, vídeos, la evidencia era abrumadora. Y finalmente la confirmación llegó. Kerem y Hande estaban juntos y el mundo enloqueció. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos y enamorados. Los fans soñaban con una boda, con una vida juntos. Pero como suele ocurrir en Hollywood, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la noticia de la separación llegó como un balde de agua fría. El corazón de los fans se rompió, y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura inundaron las redes sociales. Aquí es donde la boda entra en juego. Después de la separación, cada uno siguió su camino. Hande, por un lado, continuó su carrera y se la relacionó con algunos otros galanes. Kerem, por otro, también siguió adelante y se le vinculó con diferentes personalidades. Y en medio de todo, una boda, la boda de unos amigos en común. La expectativa era alta. ¿Se encontrarían Kerem y Hande? ¿Cómo sería el reencuentro? ¿Habría tensión? ¿Sonrisas incómodas? Todas esas preguntas rondaban en la mente de todos. Y por supuesto, los medios de comunicación estaban al acecho, listos para capturar cada mirada, cada gesto, cada palabra. Kerem asistió a la boda. Y por lo que sabemos, Hande también estuvo presente. La atmósfera, según los informes, era tensa. Imaginen la situación, dos ex enamorados, rodeados de amigos y familiares, en un ambiente festivo, una bomba de tiempo. Y entonces, sucedió. Durante la boda, en medio de la música y la celebración, Kerem hizo una revelación. Una revelación que tomó a todos por sorpresa. Y es precisamente esa revelación la que vamos a analizar en profundidad. Según las fuentes, Kerem, en un momento de la noche, fue abordado por un grupo de amigos. La conversación, como es de esperar, giró en torno a Hande. La pregunta clave, ¿cómo era la relación entre ellos ahora? ¿Había rencor? ¿Había esperanza? Y Kerem respondió. No con evasivas, no con silencios incómodos. No. Kerem fue honesto. Y sus palabras fueron sorprendentes. Lo primero que Kerem dejó claro es que a pesar de la separación, no había malos sentimientos.
No había odio, no había resentimiento. Dijo que guardaba un gran cariño por Ande, que la respetaba mucho y que siempre la recordaría con cariño. Un buen comienzo. Pero lo interesante vino después. Kerem reveló que aunque la relación amorosa había terminado, el vínculo entre ellos seguía siendo fuerte. Dijo que se consideraban amigos, que se preocupaban el uno por el otro y que mantenían una relación cordial. Una amistad después del amor. Eso sí que no es fácil. Y aquí es donde viene la revelación que nadie esperaba. Kerem, al hablar de Ande, la describió como una persona increíble, talentosa y sobre todo, madura. Dijo que había admirado mucho la forma en que Ande había manejado la separación, con gracia, con dignidad y con mucha entereza. Pero lo más sorprendente fue esto: Kerem reveló que a pesar de todo el ruido mediático, a pesar de la presión de los fans y los medios, ellos habían logrado mantener una comunicación fluida, basada en el respeto mutuo y la madurez emocional. Increíble. Kerem también compartió un detalle muy significativo, que a pesar de la separación, seguían apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Dijo que se felicitaban por sus éxitos, que se daban ánimos en los momentos difíciles y que se alegraban por los logros del otro. Una amistad que trasciende la rivalidad y el ego. Y para rematar, Kerem dejó claro que no había posibilidades de una reconciliación romántica. Dijo que ambos habían tomado caminos diferentes, que habían evolucionado y que ahora estaban en momentos distintos de sus vidas. Pero eso sí, enfatizó que siempre estarían el uno para el otro como amigos y compañeros de vida. Estas declaraciones de Kerem, en medio de la boda, causaron sensación. Demostró una gran madurez emocional y un respeto absoluto por Ande. En un mundo donde las separaciones suelen estar llenas de drama y controversia, Kerem y Ande nos dieron una lección de civilidad y madurez. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo reaccionó ella ante las palabras de Kerem? Desafortunadamente no hay muchos detalles al respecto. La discreción, al parecer, fue la clave. Lo único que sabemos es que Ande mantuvo la calma y la compostura durante toda la noche. No hubo reacciones públicas, ni declaraciones incendiarias. Y quizás, eso es lo más valioso de todo. El silencio de Ande es, en cierto modo, una confirmación de las palabras de Kerem. Demuestra que ambos han logrado construir una relación sana, basada en el respeto y la amistad, a pesar de las circunstancias. La boda, en definitiva, fue un evento que nos dejó a todos con la boca abierta. Nos demostró que a veces el amor puede transformarse en amistad, y que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura. Y por supuesto, nos dejó con ganas de más. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cómo evolucionará la relación entre Kerem y Ande? ¿Volverán a trabajar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: su historia nos ha enseñado una valiosa lección sobre la madurez, el respeto y la importancia de mantener una actitud positiva ante la vida. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la madurez emocional es fundamental. Segundo, que el respeto es la base de cualquier relación, incluso después de una ruptura. Tercero, que es posible mantener una amistad después del amor. Y por último, que Kerem Bürsin, aparte de guapo y talentoso, es todo un caballero. Así que, amigos, ¿qué les pareció esta revelación? ¿Qué opinan sobre la actitud de Kerem y Ande? ¿Creen que es posible mantener una amistad después del amor? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y ya para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me siento muy afortunado de tener una comunidad tan increíble. No olviden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus teorías, todo es bienvenido. Y por favor, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de seguir conectados. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, bellezas. Chao, chao.